El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos, es un balón. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Mundo es un Balón por acá, por Radio Deporte 1590M, por nuestro canal de YouTube, El Mundo es un Balón, por Spotify, por Anchor, por Ancho, también por allí nos van a poder escuchar en un programa súper especial, un programa blanco, vamos a llamarlo así, un programa blanco, merengue, digamos así, para que usted tenga una idea de quién vamos a tener el día de hoy. Como siempre, en la producción, Fabricio Cusola, Alejandro Martínez Campos, el gran Brian Márquez del Llanito. El señor Alejandro no está muy contento, pero bueno, hay que hacer, o sea, después hablaremos. Después les explico por qué el señor Alejandro no está muy contento. En los micrófonos, Elías López, Raúl Zambrano, quien les habla, Carlos Quintero. El señor Jorge Alberto, el zurdo Rojas, no ha podido estar con nosotros, pues, tiene unos compromisos por allí, pero seguramente en los próximos programas va a estar acompañándonos. @Mundo Marón en Twitter, @Mundo Marón en Instagram también para que nos puedan seguir e interactuar con nosotros en este programa blanco. ¿Y por qué les digo blanco? Porque hoy nos acompaña un venezolano que está en las filas del conjunto merengue, el señor Raúl Zamora, que actualmente es el ejecutivo de operaciones del área VIP y hospitalidad corporativa en el Real Madrid. El rey de copas, como lo llaman al conjunto merengue. Alejandro está un poquito molesto, pero bueno, es el rey de copas, hay que decirlo así. El conjunto blanco es uno de los equipos más grandes del mundo, y ahí hace vida un venezolano, lo cual nos llena de orgullo, así que le damos la bienvenida al señor Raúl Zamora. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad y nada, por contactarme. Encantado de estar aquí con ustedes hoy y compartir un poco con ustedes. Mire, y usted está en Madrid y tiene una camisa del Petare. Nosotros apenas nos conectamos, tiene la camisa blanca, pero esta es el Petare, ¿no? Usted no olvida las raíces, ¿no? Correcto, sí. Tengo, nada, bueno, como les estuve comentando fuera del programa, tengo pues mucha gente que jugó en el Petare y nada, pues uso la camiseta con bastante asiduidad aquí en Madrid. Muy bien, muy bien. El señor Elías López también nos acompaña hoy en este día blanco. Señor Elías, ¿cómo está usted? Bien, Carlos, contentísimo. Raúl y Raúl, los dos tocayos. La verdad que me contenta mucho tener a Raúl Zamora porque, bueno, es importante que conozcamos porque estoy seguro, bueno, yo por ejemplo no lo sabía, muchachos, que había un venezolano trabajando en las filas del Real Madrid. Sabemos que han pasado varios jugadores, sobre todo por las categorías inferiores, bueno, en las categorías inferiores del Real Madrid, pero fuera de la cancha no sabía que teníamos un venezolano trabajando y es importante que la gente conozca la historia de Raúl, cómo llegó hasta ahí y hoy en día cómo se desempeña y cómo recuerda a Venezuela estando en la élite del fútbol. Porque tú decías, ¿no? Uno de los equipos más grandes, cuidado, y si no el más grande del mundo. Tal cual, es así. Otro que es Raúl, pero este es de Río Caribe para el mundo. Raúl Zambrano, bienvenido, Raulito. Gracias, Carlitos. Bienvenido al tocayo Raúl Zamora. Un orgullo, ¿no? Como venezolano que uno de los nuestros esté allí en la Casa Blanca, ¿no? En el equipo de la Castellana y bueno, vamos a mostrárselo hoy a muchos de los venezolanos como yo que no sabíamos, ¿no? Que había uno de los nuestros allí en un cargo de los que no son mediáticos, de los que no salen en la prensa, pero que vaya que aporta muchísimo, ¿no? A la estructura de marketing y del mercadeo, de todo lo que tiene que ver con esa parte dentro de una institución tan grande, ¿no? Tal cual. A ver, Raúl, ¿sabes que para arrancar nosotros queremos ir como que un poquito más atrás antes de hablar del Real Madrid? Porque, a ver, el Real Madrid es el presente, pero ¿cómo fue ese principio tuyo? Entendemos que estudiaste en la Universidad Metropolitana de Economía. ¿Tenías claro desde ese momento que querías trabajar en un equipo de fútbol? ¿O cuáles eran tus intenciones desde ese momento? Sí, efectivamente. A ver, o sea, sí, comencé estudiando Economía Empresarial en la Universidad Metropolitana y, a ver, desde un principio yo siempre he estado como muy ligado al mundo del fútbol, he sido jugador de fútbol, o sea, no a nivel profesional evidentemente, pero bueno, nivel de colegio y de clubes y demás, entonces bueno, soy digamos que un consumidor de fútbol casi que 24/7 y nada, yo tenía claro desde un principio que sí, que quería pues dedicarme al mundo del deporte y en específico al mundo del fútbol.
como sueño, por supuesto, o sea, soy madridista y desde pequeño, nada, me gustaba muchísimo el equipo y nada, mi sueño siempre fue, recuerdo una de las primeras veces con mis padres aquí en Madrid, yo les decía como que, bueno, sí, me encantaría trabajar en el club, nunca realmente, o sea, imaginé que se llevaría a cabo, o sea, pero bueno, las circunstancias de la vida, pues, terminaron haciendo que me viniera a España, en concreto a Madrid, y nada, poder pues, trabajar en el club. Muy bien. A la Madrid nada más, ¿no? Raúl, pero una pregunta. ¿Jugaste fútbol en algún momento acá en Venezuela? ¿Estuviste ligado a algún club en alguna cuestión o No, cómo? a ver, o sea, siempre jugábamos, bueno, jugué fútbol en los equipos de mi colegio, estoy en el Peñón, y después de ahí, durante un tiempo jugué en el Caracas Sport Club también, pero nunca estuve ligado con ningún club deportivo de primera división del país, digamos, salvo lo que les comenté antes, o sea, tengo un par de amigos que sí que jugaron en primera división y nada, o sea, conocía un poco desde dentro temas de vestuarios y demás, pero nada, o sea, no estuve ligado nunca a ningún club, ni trabajé con ningún club en Venezuela. Raúl, ¿cómo eras tú de universitario? ¿Te visualizabas alguna vez estar donde hoy estás, ya tener 5 años, ¿no? En uno de los equipos más importantes del mundo. ¿Te veías allí, lo visualizabas o sencillamente fue algo que, mira, encontraste en el camino o fue algo por lo que trabajaste directamente y dijiste, mira, este es mi sueño y voy a ir dando paso a paso hasta cumplirlo, o sencillamente llegó la oportunidad sin esperarla? Más o menos como o sea, lo que dices, la segunda parte, lo visualizaba, lo tenía pensado desde hace muchísimo tiempo. El tema país fue al final lo que me impulsó un poco también a ya tomar la decisión en serio de pues, o sea, a ver, me quería ir, tenía que irme de Venezuela para buscar un mejor futuro para mí. Y ahí fue cuando realmente empecé ya a tomar pasos concretos de, mira, o sea, tenía clarísimo, o sea, desde el primer momento tuve claro que me vendría a Madrid. No dudé ni siquiera irme a otra ciudad ni nada por el estilo. Durante un tiempo a lo mejor pensé en irme hacia Estados Unidos también, pero nada, al final conseguí pues nada, el máster de la Universidad Europea del Real Madrid. Y cuando lo vi ya, hice la entrevista y vi que me aceptaron, pues dije, nada, no voy para allá. Y nada, lo vi como el primer paso, digamos, a seguir para alcanzar el sueño y lograrlo, digamos, de alguna manera. Pero claro, o sea, al final no te lo garantizan, desde luego, ¿no? Evidentemente. A ver, Raúl, cuando ya entras a la maestría y por supuesto terminas con esa etapa, creo que ya te vives más la película, ¿no? Dices, oye, ya estoy un paso más de consumar todo eso que cuando estaba en Venezuela lo veía como un simple sueño, pero ya esto va tomando color, ¿no? Sí, lo vas viendo cada vez más cerca, digamos, de alguna manera. El mismo máster, una vez que empiezas el máster, pues te das cuenta que los profesores son gente del club, dentro del club la gran mayoría, muchos sí, otros no tanto, o sea, otros son externos pero muy ligados al mundo del fútbol o que trabajan de alguna manera con el club también. Entonces, digamos que sí, que el máster te metes ya como de lleno en el mundo, empiezas a conocer gente que al final también es bastante importante, sobre todo una industria como la nuestra, que se mueve mucho, o sea, se va moviendo muchísimo diariamente y van cambiando constantemente pues las personas también y los clubes a veces ganan, otras veces pierden. Entonces, bueno, al final vas conociendo mucha gente y nada, así fue como lo que tú dices, o sea, materializarlo un poco. Es el primer paso que di, el salir de Venezuela, hacer el máster, y ya una vez que terminas el máster, pues sí que lo ves, a ver, no más cerca, pero sí ya tienes un poco más de conocimientos y lo tienes un poco más claro, digamos, de alguna manera. Raúl, yéndonos al 2015, no sé si Carlos tenía por ahí una pregunta antes de la llegada al Real Madrid. Dale. Okay. En el 2015, Raúl, presentas una entrevista, ¿no? ¿Cómo fue esos momentos de tu llegada al Real Madrid? ¿Cómo conseguiste llegar? ¿Cómo conseguiste hacer la entrevista? ¿Cómo fueron esos días previos? Me imagino que la emoción
no tenías todavía el trabajo, pero el saber sencillamente que te ibas a entrevistar para trabajar en el Real Madrid, ya había una emoción dentro de ti. Sí, te cuento. A ver, el máster como tal nos consigue a los estudiantes de alguna manera pasantías en distintas empresas, tiene como una bolsa de empresas, digamos, de trabajo, ¿Ok? y el máster se encarga de ofertarnos a los estudiantes pues distintos tipos de pasantías y nada, o sea, ponen las ofertas en una plataforma que tiene la universidad y la gente va aplicando a la que les parezca, digamos. Yo recuerdo que en mi caso en concreto, eh, se abrió una pasantía para el área VIP del Real Madrid y me encantó la oportunidad y dije, nada, pues aplico directamente. Y recuerdo que en ese momento en concreto hablé con la directora del máster y la directora del máster me dijo como que, oye, que no había pasado ni siquiera mi candidatura porque ya yo había hecho pasantías en otras empresas antes. O sea, yo al final dije, mira, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de pasantías posibles, digamos. Ya yo había hecho una pasantía antes, previamente, en otra empresa, y había gente que todavía no había hecho pasantías dentro del máster, y ellos, por un tema de reconocimiento también para el máster mismo, pues necesitan que, o quieren que la gran mayoría de los alumnos salgan con pasantías hechas, sí, trabajo, digamos, de alguna manera. Entonces recuerdo que me dijo concretamente que, oye, que no había enviado mi currículum por esto. Entonces yo, en ese momento sí como que le insistí muchísimo y le dije, por favor, necesito que le envíe, o sea, no quiero cumplir con esto, o sea, para mí es un sueño, evidentemente. Y o sea, la pasantía la habían ofertado para 2 periodos, digamos, de 3 meses cada uno. Un periodo que empezaba en febrero y el siguiente periodo que empezaba en septiembre. Entonces me dijo, vale, vamos a hacer algo. Como tú eres, o sea, yo tengo la nacionalidad española, entonces no tenía problemas de quedarme en Madrid, o sea, no tenía la urgencia, por así decirlo, de devolverme. Me podía quedar en Madrid y me dijo, te paso al turno de septiembre. Le dije que, vale, que sin problema, que yo esperaba hasta septiembre y que en septiembre arrancaría mis pasantías. Por supuesto que, claro, eso fue, estamos hablando del mes de enero, febrero, tenía que esperarme hasta septiembre para de alguna manera verlo. Y nada, durante todos esos meses, pues nada, preparándome, evidentemente, terminando el máster, enfocándome en terminar el máster porque lo terminábamos en julio, y preparándome para cuando terminara arrancar con todo en el club. Y hablando de eso, del club, estos puestos que por ahí que tuviste, para nosotros leerlos acá en Venezuela es como, no, o sea, no estamos acostumbrados de alguna manera, son puestos que aquí no se tienen. Y quiero que nos expliques un poco eso, y a los que nos escuchan en Radio Deporte y nos van a ver por YouTube y demás aplicaciones que tenemos, ¿de qué trata, no? ¿De qué va ese puesto que tienes actualmente y por ahí también por los que pasaste? A ver, bueno, como les cuento, empecé siendo pasante del departamento del área VIP, en concreto el departamento de operaciones. Digamos que el área VIP tiene distintos departamentos dentro del mismo departamento, por decirlo de alguna manera. Tenemos nuestro propio departamento de operaciones, nuestro propio departamento comercial, nuestro propio departamento de marketing, departamento legal, etc. Entonces, por decirlo de alguna manera, es como una mini empresa dentro de la empresa, ¿vale? Empecé siendo pasante en concreto en el departamento de operaciones. Ahí estuve los primeros 3 meses. Después de esos 3 meses se quedó libre una vacante que aquí le llaman, es una figura que en Venezuela no existe tanto. O sea, nosotros en Venezuela es, digamos, pasante, y luego, o sea, tú puedes ser pasante directamente y ya después te contratan. Aquí, digamos que de por medio hay una figura que se llama becario, que es como una figura que tienes como mucho más contacto con la oficina, asistes diariamente a la oficina, trabajas en la oficina con toda la gente directamente, te pagan un salario y se quedó libre esa figura, digamos, justo a los 2 meses de yo haber empezado con las pasantías y entré como becario en el departamento de área VIP de operaciones, digamos. El contrato en principio era por 6 meses. Nada, a los 6 meses me ofrecieron, cuando se me venció el contrato, me ofrecieron renovar. Renové otros 6 meses y
Así estuve un año y medio más o menos, y ya a partir del año y medio me contrataron ya fijo en el club. En el primer año estuve muy ligado, o sea, siempre estuve como en la parte de operaciones de fútbol, que es lo que más me gustaba, digamos. Pero ese primer año que me contrataron, trabajé mucho en baloncesto también. Nosotros allí, el Real Madrid tiene una sección de baloncesto también, o sea, de alguna manera se nos olvida a la gente que el Madrid, o sea, que solo pensamos en el Madrid como fútbol, pero también tenemos otras secciones, en este caso el baloncesto, y ahora mismo acaba de nacer la sección de fútbol femenino también. Y ese primer año estuve muy ligado al baloncesto, sobre todo la parte operativa del baloncesto, llevaba todo lo que era la organización de los partidos de básquet. Y después de ese año ya sí me pasé completo a la división de fútbol, digamos, a las operaciones de fútbol como tal. Entonces ahora, en concreto, ahora mismo lo que estoy haciendo, soy ejecutivo de operaciones del área VIP, y en concreto lo que hacemos en el departamento de operaciones es preparar todas las zonas VIP del estadio, que son bastante grandes, para que el día del partido el cliente, cuando llegue al estadio, pues se encuentra con todas las comodidades a las que les tenemos acostumbrados, y los estándares de calidad a los que les tenemos acostumbrados. Desde comida, azafatas, seguridad, accesos al estadio. Hay que estar pendientes de un montón de cosas que, me gusta mucho decirlo, normalmente uno piensa un partido de fútbol en los 90 minutos, nada más, o bueno, dependiendo si sea largue, penaltis y demás, pero uno piensa en los 90 minutos, los 22 jugadores, la gente que está en el banquillo, los técnicos y poco más, pero la cantidad de trabajo y de personas que hay detrás de un partido de fútbol, y bueno, más en un estadio como el Bernabéu, es impresionante, y hasta que no lo vives, hasta que no lo ves, realmente no caes en la magnitud de lo que es. Raúl, justamente a eso iba, ¿no? En Venezuela se vivió ese tricampeonato del Real Madrid en Champions con mucha efervescencia, que hay muchísimos madridistas, pero ahora el venezolano sabe que también hubo un compatriota perteneciendo a la institución en ese tricampeonato. Desde tu lugar de trabajo, ¿cómo se vivieron esos 3 años de manera tan intensa en la institución? ¿Qué tanto creció la institución desde el punto de vista, desde el lugar, desde el área donde tú estás, ¿no? A ver, nosotros, o sea, yo como empleado y como fanático del fútbol y del Real Madrid, para mí fue una locura, o sea, un sueño hecho realidad. Además, a veces eso sí lo agradezco muchísimo, que pues fue el año justo en el que empecé a trabajar ya en el club, o sea, en mi primer año entré a trabajar en el club, y ya llegamos a la final de la Champions, ya yo no me lo podía creer, o sea, y fue cuando dije como que, wow, o sea, esto jamás me imaginé que... Claro, no, y jamás me imaginé en realidad, o sea, uno siempre dice, pues oye, me encantaría ir a una final de la Champions, incluso aunque no llegue tu equipo, o sea, aunque claro, no llegue el equipo al que le bajo, lo que sea, pues dice, oye, me encantaría vivir esta experiencia. Y nada, una vez estando dentro del club, pues evidentemente tenemos algunas facilidades de si el equipo llega a la final de la Champions, pues bueno, podemos ir, evidentemente pagándonos nosotros nuestra entrada y nuestros traslados y demás, pero sí que o sea, sí tienes la posibilidad de conseguir entradas, y el hecho de poder haber ido a Milán, pues para mí fue ya un sueño hecho realidad. Y nada, pues el primer año fue, lo que te digo, una locura, fue como el conocimiento, el tomar contacto con la Champions, el verlo, el llegar de Milán, destrozado, pues, y nada, ganamos, bueno, evidentemente en el estadio, que fue una locura, o sea, una real pasada, como decimos aquí. La puesta en escena, los fuegos, o sea, impresiona, o sea, es impresionante. ¿Y esa parte ustedes ayudan allí? ¿En esa parte de la celebración? En la parte de la celebración. Eso es otro departamento aparte, es el departamento de operaciones como tal, pero del estadio en general. O sea, digamos que nosotros
nos encargamos de la parte de las zonas VIP únicamente del estadio. Lo que sí hacemos, por ejemplo, las finales de Champions se retransmitieron en el estadio, se pusieron pantallas gigantes en el césped, y nosotros sí organizamos para que los clientes pudieran ir a ver el partido en el estadio, digamos. O sea, podían verlo, los que no pudieran o los que no quisieran viajar, podían verlo en el estadio. Y nada, eso, una vez que llegamos, que vimos la celebración, lo vivimos aún con un poco, digamos, de resaca futbolera. El lunes llego a la oficina y tenemos la copa en la oficina y poderla ver, poderla tocar, levantar la copa, eso ya, o sea, te podrás imaginar, eso fue ya, yo creo que el momento cumbre, digamos. Y lo peor de todo es que, claro, hemos tenido la suerte, o tuve la suerte, de que al año siguiente volvió a pasar y volvimos a ir a Cardiff y nada, ganamos la 12ª, volvimos y se volvió a repetir. Y es algo que no había pasado nunca, o sea, que ningún club lo había hecho antes. Y no solo eso, sino que después al siguiente año lo volvimos a hacer en Kiev. Volvimos a ir a Kiev, pues ganamos y la trajimos de vuelta. Y nada, o sea, fueron 3 años muy, muy, muy intensos. Yo, de muchísimo trabajo, de trabajo hasta tarde, cada partido, al final uno sale destruido después de los partidos, porque al final estás mucho tiempo en el estadio, demandas, o sea, tienes que estar de un lado a otro, moviéndote bastante, pero bueno, al final eso, o sea, son, digamos, gajes del oficio y que todo vale la pena. Sí, Claro. por supuesto, yo se lo digo mucho a mi jefa, le digo muchísimo que es un sueño, o sea, que al final de cuentas el poder vivir esto es un sueño. O sea. No, yo no sé si a los muchachos les pasa lo mismo. A ver, la magnitud de lo que significa, creo que para todos es un sueño. Primero, trabajar en el mundo del fútbol. Después, trabajar en tu equipo favorito fuera del país. Y después ganar con ese equipo. Creo que la magnitud de que hay un venezolano presente ahí, wow, a mí realmente me llena de orgullo. Raúl, ¿hay algún otro venezolano en el equipo que tenga ascendencia venezolana? ¿Alguien que te hayas topado por allí que de repente su madre es venezolana o que viene directamente de Venezuela, o eres el único? Hay una persona en el departamento de sistemas también que es venezolano, pero ya somos nosotros dos únicamente, los venezolanos. Claro. Te agradezco las palabras, obviamente. Es algo que también me gusta, o sea, me gusta decirlo en el sentido de que, sí, evidentemente no vemos los venezolanos que están por el mundo, lo que sea, pero también una vez que estoy aquí en Madrid me he dado cuenta que, hablando con clientes y demás, gente de empresa me dice que los mejores empleados que tiene son gente venezolana, que es gente muy preparada, que es gente que viene con muchísimas ganas y con ganas de echar para adelante. Por eso, evidentemente sí, o sea, me gusta, pero al final yo creo que tenemos que valorarnos nosotros mismos también y ver que los venezolanos al final somos gente capacitada, gente preparada, que podemos dar la talla en cualquier lado. Yo tengo amigos trabajando en Google, en Amazon, en empresas multinacionales de tecnología en Estados Unidos. Estamos realmente en las empresas o empresas muy, muy importantes a nivel mundial. Muy bien. Raúl, ¿sabes qué? Ahorita estabas diciendo el tema de la copa, de que al otro día llegaste a la oficina y tenían la copa. A nosotros nos gustaría también conocer un poquito de esas anécdotas o vivencias que has tenido en el Real Madrid. No sé, un día en la oficina llegaste, te encontraste a Zidane o a Cristiano cuando estaba, porque, bueno, yo creo que para todos Cristiano es como, bueno, para mí particularmente... No, para el mundo del fútbol en general. Sabemos, Claro, sí. pero lo que significa Cristiano es una cosa increíble, ¿no? No sé si tienes por ahí una anécdota, ya sea con Cristiano o con alguien más. Las tengo. Hay algunas que no puedo contarte a calzón quitado, digamos, pero bueno, sí es verdad que en la oficina al final, estando en el estadio, entra y sale muchísima gente del mundo del fútbol. Me acuerdo claramente un día que, o sea, para mí Xabi Alonso era un ídolo, y recuerdo un día que yo estaba en mi oficina, o sea, estaba en mi computadora haciendo unas cosas, y en eso levanto la mirada y o sea, Xabi Alonso había entrado directamente a la oficina porque tiene que pasar por ahí a preguntarme unas cosas. O sea, me quedé congelado, petrificado básicamente. Me volteo, empecé a ver a la gente de mi oficina, todo el mundo se empieza a reír y le digo como que necesito tomarme una foto con Xabi Alonso sí o sí. Y nada, me levanté un segundo, le pedí una foto y nada, compartimos ahí un par de minutos. Lo mismo me pasó con Raúl González Blanco, que
¿no? Un día que entré, otro ídolo más, claro, evidentemente, y un día entró a la oficina y al final, o sea, uno los tiene como mitos y ídolos y me he dado cuenta al final de que es gente muy cercana también, que evidentemente tienen un nivel de exposición muy, muy grande y al final uno lo juzga de alguna manera, digamos, ¿no? Por lo que vemos únicamente en televisión, pero al final si tienes la oportunidad de estar cerca de ellos, lo que sea, es gente normal, gente tranquila y gente muy, Muy muy humano. amable, no les importa compartir eso, un rato con la gente de la oficina, digamos, en este caso. Está buena eso, imagínate. Trabajando Mira, normalito y te encuentras a Sí, sí, Raúl, la a verdad, o sea, Xavi. fue una locura, o sea, cuando de repente los vi, o sea, de hecho yo no estaba ni viendo, o sea, yo estaba como concentrado en lo mío y de repente no sé por qué levanté la mirada y vi que pasó ese Alonso por el frente, o sea, por el frente mío y ahí, o sea, me quedé literal congelado, o sea, no sé ni cómo reaccionar ni nada por el estilo. Qué bien, qué qué bien. increíble, ¿verdad? Y bueno, me imagino, ya lo cuentas, pero ya lo cuentas más tranquilo, ¿no? Pero me imagino ese momento y, o sea, si ya de por sí es un sueño estar en el equipo, imagínate que estés sentado en tu oficina un día tranquilo trabajando y pase un ídolo así. Otra Sí, cosa que creo, Raúl, fue bastante importante en tu carrera fue la organización de la final de la Copa Libertadores, ¿no? Boca River, bueno, tú como latinoamericano sabes, o bueno, también va también una pregunta que no tiene nada que ver con Venezuela como tal, pero bueno, tú sabes la dimensión de un River Boca, sabes lo que significa, y también aprovechar de preguntarte, aparte de la organización de ese evento, ¿cómo a ver, qué estima le tienen en Europa a ese partido como tal? Porque hay muchos que dicen que después del Real Madrid, Barcelona, el Boca River es el segundo mejor clásico del mundo. sí, a ver, también tenemos que tener en cuenta que eh, Madrid, o sea, bueno, o España en realidad es la segunda colonia, si no me equivoco, de más argentinos fuera de Argentina, donde se concentran más argentinos fuera de Argentina, con lo cual eso ya nos dice mucho de la expectación que había por el partido, evidentemente, y de la magnitud. O sea, nosotros como club o como organizadores nos dio mucho que saber también, digamos, al momento de preparar el partido, ¿no? Digamos, o sea, nosotros organizamos el partido, como te digo, siempre las zonas VIP, o sea, nosotros nos encargamos únicamente de las zonas VIP del partido, pero sí es verdad que fue una semana, porque al final también recuerdo que nos lo comunicaron o sea, oficialmente creo que fue 11 días antes de que se llevara a cabo el partido, o sea, el partido creo que fue el 18 de diciembre, si no me equivoco, y nos habrán avisado, pues, eso, el día 7 de diciembre, por ahí más o menos. Y fue una locura, o sea, fueron días eso sí, de salir tardísimo de la oficina, teníamos un equipo de la Conmebol en el estadio constantemente, pues en reuniones y demás, porque evidentemente ellos tienen compromisos que atender, tienen sus propios patrocinadores, tienen un montón de cosas que nosotros no compartimos con ellos, entonces digamos que de alguna manera lo que hicimos fue prestarles un servicio podríamos llamarlo, no sé si consultoría a lo mejor, pero bueno, nosotros sabemos cómo funcionan nuestras instalaciones, sabemos lo que tenemos, sabemos hasta dónde podemos llegar, ellos son los que traen, digamos, de alguna manera a la gente y los equipos y demás, entonces fue un poco de nada, ponernos unos con otros a trabajar y sacarlo adelante. Al final fue una experiencia brutal, increíble también. El fútbol, como lo viven los argentinos, ya lo sabemos, lo conocemos de sobra. Tengo también anécdotas del partido de jugadores de Boca que por X o por Y motivo les asignaron asientos sus patrocinadores en la zona de River, se tuvieron que reubicar y demás, o sea, fue una locura. O sea, ese partido fue de verdad que impresionante también. Qué bueno. La verdad que nos emociona a nosotros escuchar esa historia y saber que lo vivimos acá desde lejos y lo que significó, ¿no? De verdad qué buena experiencia y preguntarte ahora, ¿no? En estos tiempos de pandemia, ¿cuál es el reto que se les viene a ti en la oficina, a ustedes como club? ¿Cómo lo A están ver, manejando? nosotros seguimos, o sea, nunca hemos dejado de trabajar, seguimos trabajando a diario, obviamente desde casa.
Mi trabajo como tal me requiere ir mucho al estadio por temas de revisión de los palcos, de ciertas zonas que van cambiando, sobre todo ahora con el nuevo estadio. Durante los primeros meses sí es verdad que estuvimos en casa, no podía salir, estábamos trabajando desde casa con reuniones diarias todas las mañanas. Ya después cuando el gobierno aquí nos dejó un poco, o flexibilizó un poco el tema de los horarios y de asistencia a las oficinas, empezamos a ir muy esporádicamente en casos concretos, empecé a ir yo al estadio también, y nada, bueno, ya dentro de poco nos reubicaremos otra vez en las oficinas. Y el reto en un principio, o sea, ahora mismo tenemos que esperar a que nos digan cuándo arrancamos ya con gente en el estadio de nuevo, digamos, de una manera. O sea, cuándo vuelve a haber gente en los estadios, para que una vez que tengamos ya concreto una fecha fijada, pues empezar a llevarlo a cabo, digamos. Ahora estamos en una fase de planificación, evidentemente, de posibles escenarios que se puedan plantear o que puedan pasar, Claro. pero al final de cuentas no es una decisión que no, o sea, no termina siendo nuestra, digamos, no es una decisión que nosotros queramos o quisiéramos hacer, sino que son indicaciones que tendremos que seguir, y nosotros tenemos que tener nuestro reto, como dices, es tenerlo lo más atado posible para que en el momento en el que nos indiquen, pues ya sepamos qué paso seguir o qué dirección tomar, digamos. Sí, Raúl, y además que después de que vuelva la gente quizás no vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Entonces ya no es solamente estar pendiente de sus atenciones, sino también de un tema de salud, de todas las medidas que también se le agregan, ¿no? al trabajo. Raúl, un partido que recuerdes, el que más te hayas disfrutado de todos, que digas, mira, hoy el trabajo salió fenomenal, y uno que no haya sido tan así, que hayas pasado todo el partido corriendo de allá para acá, estresado. Eso pasa, ¿no? En el trabajo, aunque uno ame lo que hace, uno a veces hay días que sale que no quiere ir más. Entiendo que te refieres a partidos en los que haya trabajado, no que haya disfrutado como espectador, ¿no? Porque si son de espectador, te diría que los de la final de la Champions, sin lugar a dudas. Pero partido que recuerde con especial ilusión, un partido de Champions contra la Juventus, que nos tocaba remontar y metimos un gol de penalti, Cristiano Ronaldo, en minuto 88, si no me equivoco, una falta muy polémica, ¿no? sobre Lucas Vázquez. De Lucas Vázquez. Eso es. Para mí ese partido, o sea, porque fue la euforia del minuto, si es que no me acuerdo bien, pero creo que era cuartos de final de la Champions, y con ese gol nos metíamos en semis de Champions. Entonces ese partido lo recuerdo clarísimo, con una alegría impresionante. También tengo que decir el último clásico que vivimos en el estadio, por el resultado, evidentemente, de que ganamos, y también fue como una especie de, no sé, montaña rusa emocional, digamos, de alguna manera, esa semana en concreto, porque lo que te iba a decir, el otro partido que recuerdo con un poco de menos entusiasmo, digamos, fue el partido que perdimos contra el City, ahora también en febrero, en el estadio. Pero claro, entre un partido y otro lo que hubo de diferencia fueron 4 días, o sea, jugamos el martes, si no me equivoco, contra el City, y el sábado contra el Barça, o mentira, el miércoles y domingo, si no me equivoco. Evidentemente el partido del City veníamos con unas expectativas grandísimas, teníamos muchísimas ganas de, no sé, las noches de Champions al final son muy, muy distintas, las vas sintiendo en el ambiente, caminando al estadio. Yo vivo bastante cerca del estadio y me voy andando a los partidos, y ya desde la calle vas viendo la gente, la emoción, lo que transmite y lo que se ve, lo que la gente espera, digamos. Y nada, evidentemente, bueno, pues no todos los partidos los podremos ganar, y nada, en concreto ese pues fue de alguna manera como un palo de agua fría, una jarra de agua fría. Y luego ya la siguiente semana, pues el clásico, el fin de semana siguiente el clásico, que pensábamos que no ganaríamos, porque bueno, veníamos un poco con el bajón de la Champions y demás, y al final pues el partido salió fenomenal y logramos ganarlo. Sí, un partido que aparte como que reimpulsa, ¿no? Al equipo de Zidane para terminar ganando la
la liga, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo último ya en estos tiempos que el equipo jugó en Valdebebas, en el estadio Don Alfredo Di Stéfano, desde tu área, ¿qué se pudo aportar allí a la logística o cómo se vivieron, ¿no? Esos últimos partidos de liga allá en Valdebebas? Para empezar con lo que dices, o sea, lo de que impulsa al equipo, evidentemente el partido, o sea, ganarle al Barcelona, al eterno rival, un clásico tan importante, nos poníamos líderes en ese momento en la liga, pues te podrás imaginar, ¿no? El subidón que le da tanto a la fanaticada como al equipo también. Lamentándolo mucho, recuerdo que la siguiente semana perdimos contra el Betis y perdimos el liderato. Perdimos el liderato en Sevilla y si no me equivoco creo que ese ya fue el último partido que se jugó con aficionados en el estadio. El último partido del Madrid, digamos, ¿no? Y nada, a raíz de ahí ya, pues bueno, empezó todo lo incierto de la pandemia, digamos, no sabíamos muy bien qué iba a pasar, o cuánto iba a durar, o hasta cuándo llegaría todo esto. Y ya una vez que pudimos ver como un poco la luz al final del túnel, sabiendo que volvía el fútbol, digamos, con distintas condiciones, obviamente, se vivió de una manera bastante peculiar, muy, muy diferente. Nosotros no pudimos ir a Valdebebas, no pudimos meter a ningún cliente, evidentemente, en los estadios. Entonces, nada, nuestro aporte al club, digamos, era más que nada de cara con nuestros clientes, no tanto organizativos de los partidos. A ver, Raúl, ¿sabes qué? Para ya ir cerrando la entrevista, me surge una pregunta. Yo sé que, bueno, por ahí en tu área, no sé si en algún momento se ha conversado, se ha hablado del futbolista venezolano, ¿cómo lo tienen visto, ¿no? En el Real Madrid, a sabiendas de que sí, evidentemente nos falta mucho por crecer, por mejorar el futbolista venezolano y el fútbol general, el fútbol venezolano en general, pero ¿cómo consideras desde tu punto de vista y estando allí, cómo ven al futbolista venezolano hoy en día, ahí en el Real Madrid? En concreto, en mi área, no te lo puedo decir con ciencia cierta porque nosotros no nos dedicamos un poco al tema de fichajes de jugadores o scouting de jugadores. Claro. Sí es verdad que yo, por ejemplo, nosotros jugamos en Valdebebas, los empleados. Tenemos un partido semanal los jueves en Valdebebas, entonces, bueno, es un poco como opcional. Puedes ir cuando quieras, digamos. Y sí me ha pasado, por ejemplo, que he ido y me he puesto a lo mejor la camisa de la Vinotinto y me ha parado gente, entrenadores de cantera, entrenadores de categorías inferiores y demás, para decirme, oye, ¿eres venezolano? Y les digo, sí, claro, soy venezolano. Y me dicen que era gente que está acostumbrada a ir mucho a Venezuela, a scoutear jugadores en Venezuela, sobre todo con el tema de los campamentos Harina Pan, que hacía la Polar. Iban hasta allá, hasta Venezuela, a ver a los chamos venezolanos entrenar, a ver el talento venezolano. Y por lo que me han contado, sí que nos tienen muy bien vistos, nos tienen muy bien, saben que hay un talento impresionante en Venezuela, que es cuestión de tiempo que termine de explotar. Ya lo estamos haciendo, cada vez más vamos viendo jugadores venezolanos en la élite, en equipos de élite, y creo que es una cuestión que no todo el mundo conoce, pero la gente que vive del fútbol o que se encarga de seguir a estos jugadores, pues los tiene en el ojo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ya para cerrar por acá, muchachos, mi última pregunta, Raúl. Más allá del tema de los jugadores, que bueno, evidentemente siempre es lo que más se habla porque son los principales protagonistas del fútbol, ¿no? Pero tú desde tu puesto, porque hay muchos que sueñan o incluso que soñamos con llegar a trabajar algún día en un club internacional, bien sea de Europa, en la parte, bueno, en nuestro caso de la televisión, de la radio, de los departamentos de prensa, gente en el área de mercadeo, gente en el área de operaciones. ¿Qué les podrías decir tú a ellos? Un estudiante de universidad que tiene como esa visión
de llegar al Real Madrid, tú que lo pudiste cumplir, que trabajaste por ello y que eres venezolano y no eres de esos venezolanos quizás que formaron toda su vida en España y que de repente por allí ya están acostumbrados a ese ambiente, ¿no? Saliste de tu zona de confort de acá, ya graduado incluso de universidad en busca de tus sueños y bueno, entendiendo también que el tema migratorio en Venezuela ha hecho que mucha gente salga del país y darle como esa vuelta, ¿no? Porque más allá de que es negativo o fue negativo para ti salir del país, también te ayudó, ¿no? Y lo convertiste y supiste darle la vuelta en positivo para que te ayudara y te diera ese empujón para llegar al Real Madrid. Desde luego. A ver, mi consejo, y sonará bastante trillado de alguna manera, pero el mejor consejo que creo que les puedo dar es que se arriesguen y que lo hagan. O sea, si tienen un sueño, lo tienen clarísimo, que empiecen a trabajar sobre ello. O sea, lo más importante es que tengas un objetivo claro. Una vez que tengas el objetivo claro, tienes que trazar una ruta hacia ese objetivo y ver cómo lo vas a lograr, ¿no? ¿Qué pasos tienes que seguir para alcanzar ese objetivo? Pero el consejo que más le puedo dar es, o sea, obviamente no va a ser fácil, desde luego, pero al final de cuentas, nada que haya sido fácil habrá valido la pena, ¿no? Digamos. Entonces, va a tener, o sea, les costará muchísimo trabajo, horas y horas y horas de trabajo, pero al final de cuentas el trabajo duro y el sacrificio al final es lo que dará las recompensas y los frutos. Yo creo que es la clave de todo, trabajar duro, intentarlo y no por el hecho de lo que trataba de transmitir antes, o sea, por el hecho de ser venezolanos, no quiere decir que no podamos llegar o que no podamos lograrlo o que no podamos soñar en grande de alguna manera, ¿no? O sea, no tenemos por qué ponernos los límites por el simple hecho de ser venezolanos. Entonces, que el hecho de que seamos venezolanos al final de cuentas es circunstancial. O sea, nosotros nacimos en Venezuela, estamos orgullosos de nuestro país, pero somos ciudadanos del mundo como cualquier otro. Y si lo logra, así como lo puede lograr gente de Estados Unidos o gente de Colombia, donde sea, nosotros también, por ser venezolanos, no quiere decir que no podamos lograrlo. No, de mi parte, Raúl, agradecerte por compartir con nosotros todo este rato maravilloso y ameno. Bueno, esperemos entonces que la situación en el mundo entero, en Europa, en el caso concreto de ustedes, pueda ir todo volviendo a la normalidad, porque me he puesto a ver lo que va a ser el nuevo estadio o mejor dicho, la remodelación del Santiago Bernabéu. No sé qué quieras compartir, cómo va esa situación para ir cerrando, y qué facilidades o qué cosas más positivas vas a ver o se puede esperar el fanático del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Al final de cuentas va a ser un icono a nivel mundial, como ya lo es el Bernabéu actual. Se transformará en el icono, o sea, digamos que va a seguir siendo el icono del fútbol mundial, solo que modernizado. Valdrá la pena, sin duda alguna, estos años de reconstrucción y nada, ya estamos ansiosos. O sea, yo el primero, yo quiero verlo terminado cuanto antes, ir viendo cómo va quedando. O sea, ya cada vez que voy al estadio vas viendo cómo van avanzando y demás, y al final ya te entra un poco de ansiedad, ¿no? De ver también cómo termina todo y que quieres vivirlo, que quieres estar pues ahí, conocerlo de primera mano también desde dentro, digamos. Muy bien. Bueno, Raúl, agradecerte por estos minutos que compartiste con nosotros, por comentarnos tu experiencia. La verdad que nos llevamos una alegría, una muy grata entrevista el día de hoy y conocer un... Sí, allí Carlos tuvo problemas de conexión. Sí, no, pero bueno, Raúl, ya para ir cerrando la entrevista, la verdad que es un orgullo y creo que es muy interesante tanto para nosotros, porque creo que ninguno de nosotros sabía que había un venezolano allí y estoy seguro que muchísimos de los aficionados venezolanos, seguidores del Mundo es un Balón, sabían, ¿no? que estabas
que había un venezolano trabajando allí. Bueno, son dos, pero bueno, hoy tuvimos la oportunidad de conversar contigo y nada, desde acá te deseamos el mayor de los éxitos, no solamente como porque te estamos entrevistando, sino como venezolanos, ¿no? Y creo que ese es el deseo de todo el país, porque sabemos que evidentemente hay muchos de nosotros regados por el mundo, pero bueno, nosotros que trabajamos en este mundo del fútbol, que vivimos por el fútbol y que somos aficionados, adictos al fútbol, evidentemente nos llena que haya un venezolano en tal puesto y en tal equipo, porque no solamente estar fuera, sino primero mantenerse y segundo en qué equipo, ¿no? Porque no es cualquier equipo de Europa. Nada, encantado yo de compartir con ustedes este rato. Mis puertas abiertas siempre para lo que necesiten, cualquier cosa que quieran o lo que necesiten, contáctenme sin ningún tipo de problemas. Y nada, les espero por Madrid cuando puedan. Amén. Para que nos veamos en físico, nos conozcamos en físico y charlemos de fútbol. Para conocer el nuevo Santiago Bernabéu, ¿ah? Disculpa la señal. Mira, una última, para cerrar rapidito. ¿Cristiano o Messi? Como... Sí, obvio, Carlos. A ver, tengo opiniones encontradas un poco con ambos. A ver, Cristiano Ronaldo me parece una máquina, evidentemente. Nos ha dado muchísimo al club y creo que deberíamos estar eternamente agradecidos por lo que nos ha dado, sin ningún lugar, o sea, sin quitarle mérito, por supuesto, a Messi tampoco, ¿no? Messi sabemos que es un jugador de fútbol extraordinario y el hecho de que ambos, los dos, hayan permanecido en la élite durante tanto tiempo, alternándose títulos tanto individuales como a nivel colectivo, nos dice mucho y creo que no lo valoramos tanto porque lo damos un poco como por sentado, ¿no? O sea, vamos viendo año tras año Messi gana el Balón de Oro, Cristiano gana el Balón de Oro, Cristiano lo repite y tal. Y ahora que de alguna manera empieza a haber rumores de si Messi se va al Barça o que Cristiano ya se fue o lo que sea, ya uno lo va poniendo un poco más en perspectiva la bestialidad que son los dos, ¿no? O sea, a lo que nos tienen acostumbrados estos dos animales del fútbol y que no lo teníamos o que no lo habíamos visto antes, o por lo menos nosotros no lo habíamos vivido antes, ¿vale? Desde mi perspectiva, digamos, ¿no? ¿Un venezolano, Raúl? Bueno. ¿Cómo? ¿Un jugador venezolano que tengas de referencia como ídolo? Tengo muchos. Te nombro a Tomás Rincón por su liderazgo, más que nada, por lo que transmite a los compañeros, a la selección, por lo que significa dentro de la selección, más allá de un jugador, o sea, más allá de ser un jugador, por todo lo que transmite y todo lo que significa como persona dentro de la selección y para el país, digamos, en general. Yo lo veo o lo comparo mucho, digamos, con la figura de Sergio Ramos dentro del Real Madrid también, lo que significa Sergio Ramos para el Real Madrid. De alguna manera Tomás Rincón lo significa para la selección venezolana. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos. Siempre bienvenido acá al Mundo es un Balón. Agradecerte por estos minutos y bueno, vamos a estar allí en contacto, y a todos los que nos escucharon también, nos vieron por YouTube también, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en @MundoUnBalón en Twitter, en Instagram también, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Disfruten esta entrevista una entrevista blanca, conversando con Raúl Zamora, que trabaja en el área VIP del Real Madrid. Así que bueno, muchísimas gracias y disfrútenlo. Hasta una próxima. Los equipos se enfilan hacia los vestuarios, luego de los 3 silbatazos del principal. Por hoy, finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo es un Balón.